Bueno, pues muy buenas tardes. Eh, en primer lugar, pues quisiera pues darle las gracias a Diputación de Málaga por contar con nosotros en esta formación tan interesante y su compromiso de formación. Y, por supuesto, a Antonia Lorenzo, que está con nosotros hoy como ponente. Yo la voy a presentar brevemente y a continuación pues ella toma la palabra. Antonia Lorenzo es licenciada en Ciencias Químicas y es experta en trabajo externo de Comisión Europea. Tiene mucha experiencia en proyectos de sostenibilidad, investigación y desarrollo y proyectos internacionales. Es también socia fundadora y responsable de I+D en Bioazul, que es una empresa de ingeniería y consultoría tecnológica que es muy activa en proyectos de investigación y desarrollo e innovación. En esta empresa trabajan en el desarrollo de soluciones ecoinnovadoras y sostenibles y especialmente en el tratamiento y reutilización del recurso del agua. Entonces, una profesional muy cualificada para esta conferencia que tenemos hoy y le agradecemos enormemente porque haya aceptado estar con nosotros. Así que muchas gracias, Antonia. En principio, una vez que tú termines, pues damos palabra a los participantes por si tienen alguna pregunta o bien lo pueden hacer a través del chat o bien directamente con el micrófono, ¿vale? Pues Muy bien, nada, muy gracias. bien. Nada, gracias a ti, Aurora. Había preparado yo también una pequeña presentación, pero creo que Aurora más o menos lo ha dicho todo. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar aquí. Muchas gracias también por invitarme. Como ha dicho Aurora, soy la fundadora de Bioazul. Ahora os explicaré un poquito sobre mi empresa. Y sí, llevamos más de 20 años trabajando. Es que justo este año es nuestro 20 aniversario en desarrollo de soluciones para la gestión sostenible del recurso agua, sobre todo lo que tiene que ver con tratamiento, reutilización, recuperación de sustancias de valor. Y somos muy activas en proyectos europeos. Siendo una pyme como somos, pues tenemos que, digamos, si queremos innovar, pues tenemos que buscar recursos y lo hacemos a través de esa participación en proyectos que nos permite pues incrementar nuestro catálogo de soluciones, ¿no? Y tecnología y servicios. Lidero el grupo de trabajo, además, de la Plataforma Europea del Agua, que es Agua y Sistemas Agroalimentarios Sostenibles. Veréis que hoy os voy a presentar un ejemplo de un proyecto que tiene que ver con la agricultura sostenible, urbana y periurbana. Soy además embajadora del Pacto Climático Europeo y presidenta del Clúster de Soluciones Basadas en la Naturaleza de Málaga y de la Fundación Rizoma. Y también participo como mentora en diferentes programas a nivel nacional e internacional. Bueno, pues como os decía, Bioazul es una ingeniería y una consultoría de aguas. Nosotros trabajamos en el desarrollo de estas soluciones de tratamiento, de regeneración y de recuperación de sustancias de valor que van muy alineadas con el Pacto Verde Europeo y, digamos, el paquete de economía circular de la Comisión Europea. Somos un equipo de 12 personas, un equipo multidisciplinar, porque los proyectos los abordamos desde diferentes ángulos, siempre de una forma muy integral, y somos 7 mujeres y 5 hombres que trabajamos comprometidas con el medio ambiente, con nuestros compañeros, con el mercado, con la comunidad, contribuir a esta transición hacia una, digamos, una sociedad pues, más justa. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues nuestra motivación principal fue contribuir a la resolución de ciertos retos sociales, bueno, como también identifican los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, sobre todo aquellos que están relacionados con el recurso agua. Lo que pasa es que el agua es muy transversal
y lo empapa todo. Así que aquí he puesto unos ejemplos de aquellos que son más importantes en nuestro día a día, pero básicamente tocamos, yo diría que casi todos. Participamos también de redes nacionales, europeas e internacionales, y entre ellas pues somos firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas, y también somos firmantes de una iniciativa de Naciones Unidas Mujeres y el Pacto Mundial, que son los principios de empoderamiento de la mujer. Pues esto es lo que hacemos, buscamos darle circularidad al recurso agua y extraer todas aquellas sustancias de valor que puedan ser materias primas secundarias para otros procesos productivos o conservarlas en el agua, como también veréis en algún ejemplo, para, digamos, en vez de recuperarlas y sacarlas, dejarlas en el agua y así reutilizar ese agua que, por ejemplo, puede tener una capacidad nutritiva cuando estamos hablando de reutilización en la agricultura. Se desarrollan soluciones a medida, a demanda de los clientes, y decimos soluciones porque no queremos simplemente hablar de tecnología, sino más una solución determinada en un contexto territorial y social determinado, ¿vale? Bueno, pues esta tarde que vamos a hablar de tecnología, de infraestructura verde urbana, me gustaría empezar un poco hablando sobre el agua. No sé si en otros días en este curso han hablado del agua, pero es importante entender un poco cuánta agua hay y qué se hace con el agua, ¿no? Entonces, aunque el 70% de la población del planeta sea agua, realmente solo un 2,5% es agua dulce. Y se distribuye entre hielos y glaciares, como un 68%, un 30% en aguas subterráneas que son de difícil acceso, y luego tendríamos aguas superficiales, o sea que realmente, uy, va muy rápido, no sé por qué, perdonad, realmente de ese 70%, solo un 1,2% más o menos, entre un 1,5% es el agua que podemos utilizar pues, para el desarrollo de las actividades económicas y el desarrollo humano, ¿vale? Que es la que se encuentra pues, en aguas superficiales, en aguas subterráneas más o menos accesibles. ¿En qué se utiliza el agua? Pues el agua se utiliza principalmente en el sector agropecuario, ¿vale? El 70% de media mundial se va al sector agropecuario en países como España, países mediterráneos diría yo, puede ser hasta un 80%. Un 19% de media iría a industria y un 11% se va al sector urbano. A nivel mundial, la población en los últimos 100 años se ha multiplicado por 3, pero el consumo de agua se ha multiplicado por 6, ¿vale? Y esto además va a seguir así. En los próximos años se prevé un aumento de un 1% más o menos del consumo de agua. O sea que algo no estamos haciendo bien porque estamos utilizando mucha más agua o la estamos desperdiciando de alguna manera. Esto, perdonad, porque es que no sé qué le pasa. Vale, está como animado y va solo. Bueno, pues como podéis ver aquí, en un contexto que tenemos de crecimiento de población, de cambio climático y de aumento en el consumo de agua, el doble que aumento de la población, a la vez tenemos un estrés hídrico muy importante en todo el mundo, ¿vale? ¿Qué significa el estrés hídrico? Que el agua que necesitas es más que el agua que tienes disponible. Entonces, cuanto más rojito veis en el mapa, más estrés hídrico hay. O sea que la demanda de agua es mucho mayor que la oferta. Y claro, esto empieza a ser una situación, si no lo es ya, insostenible, ¿no? Hoy mismo, un poquito antes de estar aquí, he participado como chair en un evento que hemos organizado desde la Plataforma Europea del Agua, desde mi grupo de agua y sistemas agroalimentarios sostenibles, y una persona, Roberta, de la Comisión Europea, del JRC, ha presentado esto y lo he pegado en un momento para que lo veáis. O sea, que ya en el 19, el 38% de la población en Europa estaba afectada por escasez de agua, ¿vale? Y un 29% del territorio, ¿vale? Y luego además están los costes asociados, de 2 a 9 billones de euros de gastos que las sequías o este déficit hídrico causan todos los años. De hecho, según Naciones Unidas, en el 2050 estaremos más de la mitad de la población mundial, que serán unos 10.000 millones de personas,
en regiones que sufren estrés hídrico. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues a partir de ahora el crecimiento se va a ver sobre todo en el sector industrial, ¿vale? En los últimos años ha crecido mucho el sector agrícola, agropecuario, pero en los próximos años va a crecer sobre todo el sector industrial y el agua que vamos a necesitar en el sector urbano. En el 2020 el 55% de la población vivía en ciudades, pero se prevé que para el 2050 sea como un 66 o un 67% de una población mundial que además son 9.800, 10.000 millones, ¿no? O sea que imaginaros lo importante que es entender la importancia de que nuestras ciudades se adapten y se mitiguen los efectos del cambio climático en relación con esa gestión del recurso agua que sea sostenible y adecuada, ¿vale? Otro dato muy importante, según también Naciones Unidas, en un informe que lanza en el 2020 sobre agua y cambio climático, pues habla de la importancia de una gestión hídrica adecuada para adaptarse y mitigar estos efectos y como clave además para el desarrollo sostenible, para cumplir los acuerdos de París, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y además el marco de Sendai sobre reducción de riesgos de desastre. Cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, hablamos de infraestructura verde urbana, veréis que vamos a hablar mucho de inundaciones, de sequía, de escasez, de calidad del recurso agua. O sea que, ¿y por qué es tan importante esta gestión hídrica? Porque en lo que hemos visto ya el tema de escasez, ¿no? y de este estrés hídrico, pero además la mayoría de los desastres naturales que ocurren, que han ocurrido, por ejemplo, entre el 2001 y 2018, están relacionados con el agua. O sea, el 74%, ¿no? Y el 90% de los más graves se deben a inundaciones y a tormentas y las sequías, pues cada vez son más frecuentes. Esto es un poco una contextualización que me gusta hacer para entender, o sea, cómo de clave es la gestión hídrica sostenible en un contexto de desarrollo urbano. Como ha dicho Aurora, nosotros trabajamos en Vía Azul sobre todo en infraestructuras azules, lo que se conoce como elementos de agua, ríos, canales, estanques, humedales, llanuras aluviales, instalaciones de tratamiento. Ahí estamos nosotros, ¿no? En el tratamiento de agua, en la regeneración. Pero entendemos infraestructura azul como todo esto que os he comentado. La infraestructura azul también se refiere a la infraestructura urbana relacionada con el agua, ¿no? Y normalmente se asocia con una infraestructura verde y puede llamarse infraestructura azul-verde. A mí me gusta llamarla así, ¿no? El tándem ese de infraestructura azul, infraestructura verde, que también se puede, por supuesto, llamar infraestructura verde urbana. Tendríamos entonces una blue-green, una infraestructura azul y verde, una infraestructura verde y una infraestructura gris. En la infraestructura gris entendemos pues proyectos de ingeniería tradicionales a base de ladrillo y de hormigón, ¿no? Y un poco la idea es que esto en el futuro pues vaya cambiando y se consideren, ya se están considerando, pero cada vez más, además en planes estratégicos europeos, pero también nacionales, regionales y locales, pues estos tándem, ¿no? Que a veces también incluyen infraestructura gris, pero que poquito a poco pues ese verde vaya apareciendo en nuestras ciudades, ¿vale? Cuando hablamos de infraestructuras verdes urbanas, de SBN, bueno, infraestructuras azules, hay muchísimas definiciones y durante la ponencia de esta tarde a veces le llamaré soluciones basadas en la naturaleza, a veces le llamaré infraestructura verde, verde-azul, pero bueno, buscando algunas definiciones de cara también a este curso, he encontrado esta de ESPON, que dice, la infraestructura verde está integrada por zonas verdes y azules interconectadas que se desarrollan a través de un enfoque de planificación estratégica, que crea soluciones a los problemas de conservación del suelo, repercusiones ecológicas y sociales de la expansión urbana y la rápida fragmentación de los paisajes.
También tenemos una definición de la Comisión Europea de Infraestructura Verde Urbana como una red estratégicamente planificada de zonas naturales y seminaturales de alta calidad, con otros elementos pues, medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos. Esto es clave, también lo veremos y lo habréis visto ya en anteriores ponencias. Y proteger la biodiversidad, ¿no? Luego tenemos la definición de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, de las soluciones basadas en la naturaleza, que las definen como acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar los ecosistemas naturales y modificados que abordan los desafíos de una sociedad de manera efectiva y adaptativa, beneficiando simultáneamente a las personas y a la naturaleza. El antropocentrismo y se tiene que, digamos, tiene que compartirse un poco con el ecocentrismo, ¿no? Y más ahora que ya estamos en un momento de derecho de la naturaleza, ¿no? Como los derechos humanos, pues la naturaleza también tiene sus derechos y tenemos que velar porque se cumplan. Y por último, tengo también una definición de la infraestructura verde urbana del Banco Interamericano de Desarrollo que me parecía muy bien ponerla aquí porque liga un poco estas soluciones basadas en la naturaleza con la infraestructura verde urbana, este IBU. Y lo que dicen es que es una herramienta que proporciona beneficios ecológicos, económicos, sociales a través de la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Entonces, la infraestructura verde urbana pues, proporciona esta red de interconexión que hay en un entorno urbano con la naturaleza, con áreas seminaturales y espacios verdes. Y brindan de nuevo estos servicios ecosistémicos que sustentan el bienestar humano y la calidad de vida, ¿vale? ¿Qué beneficios tiene la infraestructura verde urbana? Bueno, pues contribuyen de manera muy importante a la resiliencia urbana y dan respuesta a diferentes amenazas asociadas sobre todo al cambio climático, como son pues, las islas de calor, las sequías, inundaciones, episodios de erosión, contaminación de aguas superficiales, de ríos, de mares y también de aguas subterráneas, la pérdida de biodiversidad. Además, estas infraestructuras verdes urbanas son multifuncionales, o sea, presentan diferentes tipos de prestaciones relacionadas pues, con la calidad, puede ser, por ejemplo, calidad de aire, calidad de agua, la disponibilidad y la cantidad de agua que hay y la gestión de riesgo, lo hemos visto también un poquito antes con el tema de Sendai, ¿no? Generan servicios ecosistémicos y sociales de bienestar, de cohesión social, de salud física y salud mental. Son además importantes herramientas de carácter estratégico, como hemos visto, para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Se dice que el CO2 es el agua es a la adaptación lo que el CO2 es a la mitigación. O sea, en ese punto estamos de la necesidad de gestionar o planificar una gestión hídrica para adaptarnos mejor a lo que nos está viniendo, bueno, que está aquí ya, pero y lo que viene, ¿no? En un escenario de vulnerabilidad futura asociados al cambio climático. Además, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de agua, contribuyen a la implementación de los principios de la economía circular. Se optimiza el uso del recurso, dándole circularidad, reduce la contaminación de aguas superficiales y promueve la reutilización y la recuperación de algunas sustancias, en este caso, por ejemplo, cerrando ciclos de agua y de nutrientes. Las aguas residuales urbanas tienen una cantidad de nutrientes que son propios de plantas muy importantes, que si no se gestionan bien llegan al mar y producen a cuerpos de agua pues eutrofización, entre otros muchos problemas, pero están ahí, se podrían utilizar para fertilizar a cultivos, que ahora veremos un ejemplo en ese sentido. Bueno, os dejo aquí también una tablita con beneficios potenciales que tendrían, que se tienen asociados a la implementación de ciertas soluciones basadas en la naturaleza. Esto viene de un curso que se dio por parte del CEO Water Mandate. El CEO Water Mandate, del que nosotros también somos firmantes desde Vía Azul, es una iniciativa de Naciones Unidas que está ligada también al Pacto Mundial y en el que el sector privado, digamos, se compromete a implementar acciones para esa gestión sostenible del agua. Pero aquí vemos que hablan de agua, de calidad y de cantidad. Hablamos de sequías, hablamos de baja disponibilidad de agua, pero realmente
un problema fundamental que tenemos en el mundo es la mala calidad de las aguas que existen, ¿no? Entonces, ya no es solo un problema de cantidad, sino también de la calidad del agua, y por eso también se necesitan implementar ciertas intervenciones a nivel urbano que pueden ser, por supuesto, este tipo de infraestructuras verdes. Aquí vemos también algún tipo de beneficio en relación con la emisión de carbono, de biodiversidad y medio ambiente y socioeconómico. Lo tenéis ahí para luego ir mirándolo poquito a poco. ¿Qué más ventajas tienen las infraestructuras verdes? Pues hablamos de generación de empleo, por ejemplo, muy relevante, sobre todo después de la crisis que hemos tenido del COVID, las que tenemos de la guerra y las miles de crisis que nos afectan durante estos tiempos. Mejora de la seguridad alimentaria, si por ejemplo lo ligamos a huertos o a agricultura. Mayor versatilidad en la eficiencia del uso y beneficio de los recursos que las infraestructuras grises, estas que hemos dicho más tradicionales. Además, existe esta combinación también, ¿no? Estas verdes, azules, grises, azules, grises. Las infraestructuras verdes urbanas contribuyen también a solventar la demanda de servicios e infraestructuras que tienen los ciudadanos en las ciudades y facilitan en su implementación el cumplimiento de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que, si siguiéramos con la dinámica que tenemos hasta ahora, pues serían difícilmente alcanzables. Vamos a la gestión del agua, la infraestructura verde para la gestión del agua. Estas infraestructuras verdes urbanas, las soluciones basadas en la naturaleza, pues contribuyen, como he comentado, a gestionar la cantidad y disponibilidad de agua, la calidad de este agua, y además a manejar de una forma más efectiva o evitar riesgos asociados al agua. Pueden ser, por ejemplo, las inundaciones, ¿no? Los desbordamientos. Las infraestructuras verdes, la solución también basada en la naturaleza para la gestión del agua, permiten mejorar el uso de los recursos hídricos, ¿no? Se conservan, se protegen, por ejemplo, las cabeceras de cuenca, se regulan los flujos naturales que hay de ríos. Y son enfoques no convencionales, pero son totalmente necesarios en el contexto actual para lograr esta sostenibilidad y seguridad en entornos urbanos y también en entornos rurales. Favorecen la protección, gestión, mejora y restauración del capital natural con infraestructuras resilientes al clima y incluyen diferentes tipos de enfoques y de aplicaciones. Contribuyen también a mejorar la cantidad y calidad del agua, lo acabo de decir, y manejar esos riesgos. Y muy importante, esas SBN que decimos que cuando las implementamos tenemos esta infraestructura verde urbana, pues fueron reconocidas por el Secretario General de Naciones Unidas como una de las 6 acciones prioritarias de Naciones Unidas en la cumbre de acción climática del año 2019, ¿vale? O sea que hay un compromiso real en que en la planificación urbana se tengan en cuenta cada vez más y se doten presupuestariamente partidas para estas infraestructuras verdes urbanas. Pero hay desafíos en la gestión del agua a nivel urbano, de diferentes, digamos, desafíos. Construir la infraestructura con la velocidad necesaria para proporcionar los servicios que requieren los habitantes de la ciudad es uno de los primeros desafíos. Proporcionar ese agua potable, ese saneamiento, la gestión del agua de lluvia, por ejemplo, del agua de escorrentía, para mejorar la calidad de vida de la población y proporcionar los servicios, es otro de los retos. El manejo del ciclo del agua, el manejo de los servicios integrales que tienen que ver con el agua, también es un reto al que se exponen los municipios y las ciudades, ¿no? El aplicar también una visión más de cuenca, esto de una visión como más enfoque ciudad, ¿no? Entender que en la planificación a nivel ciudad tienes que tener en cuenta la cuenca y además hacerlo de una forma participativa, ayudando a ese desarrollo, digamos, más armónico con los habitantes y con la naturaleza. Otro desafío muy importante también en la implementación de infraestructuras verdes urbanas en la gestión del agua es la necesidad de crear, como consecuencia de estos procesos participativos y además
de eso, la sinergia entre todos los actores implicados que tienen algo que decir y que pueden ser clave para tomar ciertas decisiones, ¿vale? Bueno, hay alguno más, pero sí. Entonces, en estos desafíos que tenemos, además, muchos de ellos, como hemos visto también, como consecuencia del cambio climático, la mala planificación urbana en general y también del recurso hídrico, bueno, pues podemos ver aquí que hay soluciones grises que se estaban utilizando, que se están utilizando y que se podrán seguir utilizando en el futuro, pero también hay determinadas tecnologías o soluciones basadas en la naturaleza que se pueden aplicar. Y también debemos de considerar la posibilidad de proponer, como he dicho antes, ese tándem, ¿no? Ese tándem de infraestructura gris e infraestructura azules verdes para hacer frente o responder a los desafíos de los que estábamos hablando. Aquí tenemos algunas soluciones, lo dejo también como lectura luego para que lo veáis, no vamos a ir uno por uno, pero para escasez hídrica pues teníamos presas, teníamos reservorios, plantas desalinizadoras también. En soluciones basadas en la naturaleza vamos a pensar más en restauración de cuencas, reforestación y forestación, áreas verdes, superficies permeables que digamos, permitan la recuperación y la recarga de acuíferos. Pero luego hay algunas soluciones, como he dicho, combinación de ambas, restauración de cuencas en donde se ubican las presas, para, por ejemplo, reducir la erosión y el arrastre de sólidos, y así incrementar pues, el agua disponible y la recarga para recarga de acuíferos. Y tenéis aquí varios ejemplos también de calor extremo, aunque sería confort térmico, el problema que tenemos de las islas de calor, aire acondicionado, espacios regados, piscinas. Yo veo todo esto y veo una cantidad de consumo de energía y una cantidad de consumo de agua muy, muy grande, ¿no? Pero hay otras alternativas, techos, fachadas verdes, jardines urbanos, áreas verdes. Y así podemos ver diferentes ejemplos de soluciones grises y soluciones basadas en la naturaleza y combinadas pues, para diferentes desafíos que tenemos a nivel urbano, ¿vale? También quería hablar de la importancia que tiene el tratamiento y la regeneración del agua a nivel urbano, ¿vale? El 85%, según el director ejecutivo de la International Water Association, en febrero del 2019, ahora habrá cambiado un poquito, pero estuvo en Madrid en una conferencia y hablaba de que el 85% del agua residual que se genera en el mundo no se trata, ¿vale? O sea, que hay una cantidad de agua que se podría, digamos, tratar y recircular que llega al mar y no solo que llega al mar y se pierda como recurso, digamos, sino que además puede causar problemas de contaminación muy, muy elevados. Se habla mucho de que las emisiones relacionadas con todas las infraestructuras que tienen que ver con el suministro del agua, el saneamiento, por ejemplo, las depuradoras como las conocemos, y su potencial contribución a mitigar significativamente el cambio climático son algo a tener en consideración, ¿vale? Cuesta más, normalmente es mucho más costosa la inacción, dejando que las aguas residuales, por ejemplo, lleguen a cuerpos de agua que luego tienes que regenerar o restaurar, que el propio coste de implementar ciertas infraestructuras que te permitan tratar ese agua, ¿no? Y también dice las Naciones Unidas que hay que considerar los recursos hídricos no convencionales como agua regenerada en la planificación urbana, o sea, ya desde la planificación. El agua, no sé si lo sabéis, pero es como una gran olvidada en la economía circular. En la economía circular se ha hablado durante años de residuos sólidos urbanos, ¿no? Pero no se ha hablado tanto del agua. Y el agua es clave para la economía circular. De hecho, en planificación, en economía circular, el ecodiseño, cuando hablamos de ecodiseño, para el agua sería la planificación hidrológica, ¿no? Como tú ya tienes que tener en cuenta en una planificación de cuenca, y esa planificación de cuenca tiene que tenerse a la vez en cuenta en la planificación urbana, como he dicho antes. Bueno, voy a ir un poquito más rápido, pero que sepáis que la regeneración, que es una medida súper potente de adaptación al cambio climático, bueno, pues en España somos un país muy expuesto a las consecuencias del cambio climático, ¿no? Cada vez lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Pero a la vez somos líder europeo
en reutilización de agua, ¿vale? En el 2014 creo que hay algunos datos un poquito más actualizados, pero no los tengo, pues reutilizábamos como un 11% de las aguas que se depuraban. El agua se depura en la estación de tratamiento y luego se le aplica un tratamiento terciario de afino para regenerarla y así tener un nuevo uso. Pero la media en la Unión Europea es muy baja, es como del 2, del 3%. Hoy justo en este otro evento que he estado, hablaban de Grecia, Grecia regenera un 2% de todas las aguas residuales tratadas que tiene, ¿vale? Chipre y Malta regeneran bastante, son islas, tienen también otro contexto, pero aunque sean un 90 o un 60, porque el volumen es muy pequeñito, pues no son las campeonas. La campeona es España, ¿vale? En Andalucía, por ejemplo, nosotros tenemos 700 depuradoras, podrá haber cambiado un poquito, pero todavía un 13% de la población de esta región, Europa, primer mundo, no tiene acceso a servicios de tratamiento de agua residual, que es bastante chocante, ¿no? Hay como unos 700 hectómetros cúbicos de aguas residuales que se depuran anualmente y que podrían ser también regeneradas para su uso posterior, ¿vale? ¿Qué pasa además con las aguas regeneradas? Que es un recurso hídrico creciente. Puede llover, puede no llover, pero vamos, en una ciudad, y además hemos visto que cada vez vamos a tener más gente a nivel de población mundial viviendo en ciudades. Bueno, pues una ciudad tiene que tener una estación de depuración y siempre va a haber agua. No depende de situaciones climáticas, ¿no? Siempre va a haber agua, es un recurso independiente de qué pase con el clima y además, como digo, cada vez tiene que haber más estaciones depuradoras, espero que no sea, que sean más como infraestructuras azules, verdes que las convencionales, o sea que siempre vamos a tener ese recurso. Y viene a complementar los recursos que tenemos, pero no a complementar en el sentido de que lo vamos a poner arriba, si teníamos 10 metros cúbicos ahora vamos a tener 12, sino viene un poco también a contribuir a preservar nuestros recursos hídricos convencionales. Es decir, con dotaciones de agua regeneradas lo que podemos hacer es evitar seguir sobreexplotando un acuífero, por ejemplo, ¿vale? Es difícil, el coste de agua regenerada está en un 0,4, el de desalinizada en un 0,6, 0,8, más en un 0,6 ahora. Es difícil porque el agua es un recurso muy barato y entonces es difícil competir. Pero bueno, vamos poco a poco, como no hay, pues ya parece que vamos cambiando un poquito el chip. Bueno, es una fuente de recursos además descentralizada, no tenemos que moverla, se puede tratar y utilizar en el mismo punto. Y como he dicho, no solo se cierra a la hora de regenerar el ciclo del agua, sino también se puede cerrar el ciclo de otras sustancias como los nutrientes cuando utilizamos la agricultura. Bueno, pues este es el mapa de agua residual no tratada en el mundo. Como veremos, claro, en países más avanzados, o primer mundo, como lo queramos llamar, bueno, países más del 20% de esta población mundial que somos privilegiados, pues sí que tenemos un porcentaje bajo de esas aguas que no se reutilizan, que no se tratan, ¿no? Pero en otros continentes, en otros países, pues es mayor y también existe este potencial. No vamos a dejar que hagan las mismas que cometan los mismos errores que hemos cometido nosotros. Vamos a intentar ayudarles para que en su planificación pues incluyan este tipo de infraestructuras verdes urbanas. Y como he dicho, es una herramienta muy potente para la adaptación del cambio climático. Aquí podemos ver también, ahí tengo la referencia, si no la puedo, no sé si la he metido en los recursos, si no lo revisaré, lo meteré. Un cierto trabajo que se ha hecho, por ejemplo, desde The Nature of Conservancy y el MIPECO, en diferentes jornadas que hicieron con diferentes tipos de actores, cómo contribuía la implementación de diferentes soluciones basadas en la naturaleza a los restos de la gestión del agua. Dependiendo del tipo de SBN, de infraestructura verde, bueno, pues contribuía de una forma más importante o menos importante a diferentes aspectos que tienen que ver con la calidad del agua superficial, con la calidad del agua subterránea, con el exceso de agua, lo que llamamos inundaciones, y con la escasez de agua, que a veces también la podemos identificar, o sea, una cosa de escasez, pero bueno, también tenemos cada vez sequías más frecuentes, entonces para no llegar a ese momento que tenemos escasez, pues trabajemos ya, ¿no? En este momento. Y aquí podéis ver pues, cómo contribuyen diferentes SBN, ¿vale?
tenemos también como las SBN que se están aplicando de forma más importante. Esto es un trabajo que han hecho desde la Fundación CONAMA en los diferentes municipios españoles. Ahora lo veremos un poco mejor, pero como, espérate que yo lo tengo aquí impreso, da la vuelta. La naturalización de infraestructura urbana, por ejemplo, el aumento de arbolado o rehabilitación de plazas y calles con más infraestructura verde, pues está como un 20%, es del tipo de intervenciones que más se hacen. También se Perdón, trabaja de un forma... segundo. Dime. Es que hay un ruido y creo que es tu micrófono. ¿Tú tienes el volumen muy alto? Yo no, yo tengo un aparatito. ¿Me escucháis ahora bien? Sí, te oímos bien. Lo que pasa es que hay como un ruidillo de fondo. Ah, pues no sé qué puede ser. No, ahora no se oye. Venga, Venga, pues vamos a intentarlo así. Gracias, Aurora. hasta Bueno, luego. también vemos que estamos en un 19-18% con otro tipo de intervenciones, pero tienen que ver con parcelas, huertos comunitarios, agricultura urbana, parques y jardines. O sea, estas son, digamos, las que más se aplican. Y normalmente se aplican a escala urbana como parte de los planes de desarrollo en los municipios, ¿vale? Y luego vemos que también hay algunos a distrito, a nivel barrio, a nivel edificio y regional. O sea, esto es un poco en la escala en la que se aplica. Las infraestructuras verdes urbanas pues se clasifican de muchas formas según la fuente que consultemos, pues le llaman de una forma o le llaman otra. Por ejemplo, aquí tenemos una clasificación de un documento que creo que sí que puse en todos los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo que habla de cubierta arbórea. Bueno, pues sería un poco esta naturalización de infraestructura urbana. Espacios verdes, parques y jardines, esto también serían bosques y así, ¿no? Bueno, lo que quiero decir con esto es que, bueno, hay formas distintas de llamarlo y a veces es un poco confusa, pero viene a ser todo más o menos lo mismo. Solo hay que intentar entender qué hay detrás de cada una de estas intervenciones y así es fácil de entender. También hay un documento de la Asociación Española de Parques y Jardines donde habla de diferentes infraestructuras, habla de espacios fluviales, de litorales, parque forestal, parque, jardín, bueno, todas más o menos están incluidas también en estas clasificaciones, ¿vale? He estado revisando esta infraestructura verde urbana, implementación y seguimiento, que es el documento del BID del que he sacado esta clasificación, y hablan de cómo contribuyen a los diferentes servicios ecosistémicos la implementación de determinadas tecnologías o infraestructuras verdes urbanas, como la que queramos llamar. Yo la he pasado y la he completado y mejorado. Las flechitas rojas son de cosecha propia, ¿vale? También lo tenía ahí para verlo. Y he incluido en verde, pues las fachadas verdes, que no estaban incluidas con cubiertas verdes en edificios, y la agricultura urbana, preurbana, huertos, que me parece también muy relevante y que vamos a ver algún ejemplo, ¿vale? Pues de estas infraestructuras verdes urbanas vamos a empezar ahora a ver diferentes ejemplos. Quería hacerlo todo como con ejemplos para que sea más a esta hora además más fáciles de digerir y además que cuando lo ves implementado entiendes mejor de qué estamos hablando, ¿vale? Si hablamos, por ejemplo, de infraestructura de transporte lineal verde, que se habla mucho, esto es plantar pues herbáceas o diferentes tipos de especies a lo largo de la infraestructura de transporte. Esto es una cosa que me ha llamado mucho la atención porque yo no la tenía así en mi cabeza, pero es algo que preocupa muchísimo. Volvemos, por ejemplo, a América Latina. He encontrado este documento del cómo hay infraestructuras verdes viales y lo importantes que son, que está publicado por el gobierno de Colombia y además por WWF, y habla de cómo de 2005 al 2015 la pérdida del bosque, casi la mitad de lo que se ha perdido de bosque de la Amazonía, es a lo largo o al menos a 1 kilómetro de una carretera. ¿Vale? O sea, que fijaros lo importante que es. Luego he puesto aquí también otro ejemplo de una estación de tranvía que está en Mulhouse, en Francia, y que se implementó
también, y tiene otros efectos muy, muy beneficiosos, aparte del bienestar que produce, pues también en temas de atenuación de ruido y de la posible contaminación que pueda haber asociada al tráfico. En espacios verdes, parques, jardines, corredores verdes urbanos hay muchos ejemplos. Hay uno muy conocido que he querido poner aquí, que es el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, ¿vale? No sé si sabes que Vitoria ganó el premio de Capital Verde Europea en el 2012 y es una de las ciudades europeas con mayor proporción de zonas verdes por habitante. Tiene como unos 45 metros cuadrados de zona verde por persona. La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 10 y 15 metros cuadrados, ¿vale? Otra cosa muy interesante de cómo ellos han gestionado estos espacios verdes en la ciudad es que toda la población vive a menos de 300 metros de un espacio verde, con todas las ventajas que eso supone, ¿no? Entonces, este anillo es un conjunto de parques que rodean la ciudad. El proyecto empieza en los años 90, en el 93, y lo que ha sido es transformar, lo que ha hecho es transformar toda una periferia, espacios degradados que estaban en la periferia de la ciudad, ese es otro tipo de intervenciones que se consideran dentro de la infraestructura verde urbana. Y entonces ha cogido todos esos espacios y ha hecho un plan a largo plazo para convertirlos en espacios naturales, algunos de ellos con mucho valor ecológico y además para tener zonas recreativas para la ciudadanía, ¿no? Sobre todo el objetivo de este plan, de este anillo verde, era la provisión de servicios ecosistémicos. Entonces, el Circulón aporta diferentes beneficios y funcionalidades. Por ejemplo, es un área de transición de la movilidad. Hay una extensa red de parques y jardines y paseos que conectan diferentes zonas de la ciudad. Por supuesto, atenúa los efectos de isla de calor, sobre todo en verano. Captura carbono, reduce la contaminación del aire. Y también está enfocado en los sistemas de gestión sostenible del agua. Hay 2 zonas húmedas, ellos recuperan dos humedales suburbanas que han restaurado, ¿no? Que tienen un significativo valor natural y son muy eficientes en lo que a retención y purificación de agua se refiere. Además, aumentan la infiltración del suelo. ¿Esto qué hace? Que minimiza el flujo de agua fluvial, por ejemplo, en la red de tratamiento de aguas residuales de la ciudad. Imaginaros que, por ejemplo, una ciudad va creciendo y entonces la cantidad de agua residual que se genera es mayor. Entonces las infraestructuras que se tienen que aumentar. Pues esto es una forma también de derivar parte de esas aguas, porque las aguas fluviales también llegan a la edad, pues es una parte de derivarlas y conseguir no tener que actualizar o agrandar esa infraestructura o ampliar esa infraestructura gris, ¿no? Que sería una edad convencional, ¿vale? Otro tipo muy importante de infraestructura verde urbana, soluciones basadas en la naturaleza, serían los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Aquí también hay como muchos tipos de definiciones. Querido coger esta de una jornada que hubo de arquitectura ecológica en Cádiz hace ya algunos años, en el 2008, y además que aparece en la página web del MITECO, que dice que son elementos superficiales permeables, preferentemente vegetados, que se integran en la estructura urbana, hidrológica y paisajística, ¿no? Y son previos al sistema de saneamiento. Hemos dicho, podemos intentar que parte de las aguas no lleguen a la edad o que parte de las aguas que deberían llegar a la edad pues se traten previamente, ¿no? Están destinados a filtrar, a retener, a transportar, a acumular, reutilizar e infiltrar al terreno el agua de lluvia, de forma que no se degraden o incluso que no causen eventos de desastre, ¿no? Como puede ser una inundación o una aluvión, ¿no? ¿Qué tipologías tenemos principales de sistemas urbanos de drenaje sostenible? Pues jardines de lluvias, humederos filtrantes, cubiertas ecológicas, jardines verticales, techos verticales, pavimentos permeables, canales, también unas ecocunetas antivuelco, humedales y otro tipo de infraestructuras naturales, ¿no? Aquí también os dejo unos cuantos ejemplos. Este, por ejemplo, es en el Estadio Wanda Metropolitano, del 2018. Y en este caso el agua pluvial o de escorrentía pluvial se filtra por este sistema de urbanos de drenaje sostenible y se acumula
en depósitos de infiltración en el terreno. Luego se puede utilizar para diferentes usos. También tenemos este pavimento drenante, que está en Gerona, y esta cubierta ecológica que está en la estación de ferrocarril y autobuses de Logroño. O sea, estos serían algunos ejemplos de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Los jardines de lluvia, parques de inundación, son, digamos, uno de los más implementados en lo que a SUD se refiere, ¿vale? Y básicamente son depresiones del terreno que se cubren de vegetación y ahí se acumula el agua de lluvia que viene, por ejemplo, de las calles y lo que hacen es aumentar la infiltración. Esa infiltración pues, puede ir, por ejemplo, a recargar acuíferos. Tienen un funcionamiento similar a lo que sería un tanque de tormenta, ¿no? Hay un colector en la zona donde vienen las avenidas de las aguas, donde naturalmente llegan, y con tubería se envían a un vaso principal del parque o de la zona verde, y eso lo que hace es que evita sobrecargar la red de saneamiento y también evita que haya algún tipo, como he dicho antes, de desastre, ¿vale? Una vez que ese vaso está lleno, pues después de un episodio de lluvia, por ejemplo, pues se realiza un vaciado progresivamente. Se puede enviar el agua a nadar, pudiendo ser regenerada pues, para diferentes usos. El uso se puede hacer también in situ, dependiendo del tipo de tecnología que tengan implementada. Pero es importante esto de que esté conectada a la edad, o por lo menos esté planificado que se va a hacer, ¿vale? Yo soy de Murcia, vivo aquí en Málaga ya 18 años, pero soy del Mar Menor, y uno, por ejemplo, de los problemas que ha habido en el Mar Menor, esos procesos de anoxia y que ha bajado mucho la salinidad del agua, produciendo el desastre ecológico que ya seguramente conocéis, es que hay muchos tanques de tormenta que se construyeron pero no se conectaron a nada. Entonces, cuando estaban llenos, toda esa agua se vertía directamente al Mar Menor y eso significa metros cúbicos, metros cúbicos, metros cúbicos, que todo junto pues, puede causar problemas importantes, ¿vale? Otro ejemplo de jardines de lluvia y parques de inundación es también muy conocido, que es el Parque Inundable de la Marjal, en Alicante, ¿vale? El objetivo principal era amortiguar los efectos que pueden causar las inundaciones y las sequías que afectan a la ciudad de Alicante. Aquí hay muchos, pero yo, como he dicho, vengo del Levante, nosotros tenemos cada 2 por 3 allí inundaciones que se lleva todo por delante, ya lo sabéis. No sé si habéis oído los alcázares en la noticia, pero eso está la de mi pueblo, y cada 2 por 3 o varias veces al año tienen problemas de inundaciones, ¿no? Esto es una infraestructura azul y verde que regula el ciclo del agua y además es un pulmón verde para la ciudad y se ha convertido en un espacio de ocio sostenible para los alicantinos y las alicantinas, ¿vale? Y es esto así, ¿veis? Es lo que os comentaba. Tienes una parte donde o sea, como un vaso que se llama, donde hay una recolección de ese agua que se va infiltrando, que tú vas canalizando para que llegue donde tiene que llegar y evite esos eventos extremos, ¿no? Y muy indeseables. Y una vez que está lleno, pues se vacía. En este caso, la vacían a la depuradora, una de las depuradoras de Alicante. En el caso del Parque Inundable de la Marjal, tiene como diferentes, bueno, en este caso y en otros muchos, digamos, pero tiene como 3 funciones principales. Una función hidráulica, hidrológica, una función ecosistémica y una función social. Bueno, en lo que a hidráulica se refiere, pues protege y mitiga los efectos de inundación y la sequía. También una vez que tú tienes el agua acumulada en un periodo de sequía, puedes utilizarla, pues, por ejemplo, para el riego del propio parque, ¿no? Tiene una capacidad de almacenamiento de 45.000 metros cúbicos y reduce los impactos de las lluvias torrenciales. Esto es otra cosa que tenemos en el Levante y aquí también, que tenemos poco tiempo de lluvia, pero descarga torrencialmente y eso causa también muchos estragos. Función ecosistema es un punto de descanso para muchas especies de aves migratorias, es un hábitat especialmente adecuado para diferentes especies residentes, hay nidos de diferentes especies como el martín pescador y además hay otros programas que están ligados a este parque inundable.
social, pues zonas de esparcimiento para la ciudadanía, de ocio sostenible, han creado una red de senderos urbanos igualmente, lo que contribuye también a la movilidad y a la reducción de la contaminación. Al final está todo ligado, ¿no? Y quería también poner un ejemplo de un jardín de lluvia, una zanja de infiltración que está aquí en Málaga, que es un proyecto que se llama Verde Azul, de drenaje urbano sostenible, en un instituto que se llama Luis Buñuel, ¿vale? No sé si lo conocéis, pero este es un jardín de lluvia con una superficie de un poquito menos de 900 metros cuadrados y que venía a resolver un problema que había específico de encharcamiento en el patio. En el momento que llovía, pues no infiltraba bien el agua y se acumulaba y una parte, ahora veremos algunas fotos, pues se quedaba encharcada e inutilizable. El proyecto en sí empieza además con un presupuesto muy pequeñito, de 6.000 euros, desde la Universidad Laboral, que tienen un grado superior de paisajismo, medio rural y natural y gestión forestal, pues consiguen esta dotación y hablan con diferentes centros educativos, bueno, y con el Luis Buñuel, con este Luis Buñuel, y llegan a un acuerdo para trabajar en este piloto, ¿vale? Tiene una fase primera de participación y análisis, dependiendo de los resultados, bueno, basándose en los resultados de esta primera fase, diseñaron y construyeron el jardín, esa zanja de infiltración, y al final pues tienen también una fase de mantenimiento y celebración comunitaria de esta intervención que ha sido un poco parida por todos, ¿no? Entonces cuando llueve se acumula aquí, cuando llovía se acumulaba aquí el agua y la zanja de infiltración, este jardín de lluvia, la colocaron en este lugar. ¿Eso qué ha supuesto? Ha supuesto que puesto de que estuviera en esta situación, o sea, que esta era la situación que tenía, la han conseguido recuperar el espacio. Primero, con esta zanja consiguen que no se acumule el agua, que ese agua filtre. Han renaturalizado el espacio con vegetación y además lo han recuperado, al no tener estos problemas de inundación, para el uso y disfrute de los alumnos y las alumnas del colegio. Otro ejemplo que quiero hablar hoy de otras tecnologías que se utilizan, digamos, cubiertas y fachadas verdes en edificios, ¿vale? Yo voy a presentar un proyecto en el que Viva Azul ha trabajado, que ha sido un jardín, un ecosistema vertical lo llamamos, en el Hotel Mariposa de aquí de Málaga, del Sojo, ¿vale? El proyecto lo financia la Comisión Europea a través de una convocatoria que tiene para intentar que el sector de la construcción transite hacia la sostenibilidad, por decirlo de alguna manera, y busca intervenciones innovadoras también en línea con la economía circular. Entonces lo que hicimos fue presentarla, nos la dieron y era demostrar y validar con este caso un jardín hidropónico vertical que está regado con agua grises regenerada, ¿vale? Entonces el tratamiento del agua grises de las habitaciones, voy a ir, porque voy un poquito justa de tiempo, voy a ir un poquito más rápido. Lo que se hace es, lo que se ha hecho, porque ya está implementado, es recolectar agua grises de 2 baños, de los lavabos y de las duchas. Estas aguas grises van a una estación regeneradora que está en el sótano, en el parking del hotel. En esta estación de regeneración de agua grises se trata el agua y se bombea hacia un tanque de riego del cual va a salir el agua para regar el jardín vertical, ¿vale? Esto es un poco donde está la estación regeneradora, esta es la estación de regeneradora, aquí lo veis, ocupa poquito espacio, tiene una capacidad de tratamiento de 450 litros, se utilizan unos 400 litros para regar 100 metros cuadrados de jardín hidropónico vertical. Este es mi equipo, esta es toda la instalación. Y entonces, como veis, aquí llegaría el agua gris. El agua gris entra en este tanque, ahora os explico, que tiene un bioreactor de membrana y una filtración previa. Se acumula el agua regenerada aquí y este agua se ajusta en calidad con el pH y ya está disponible para subir al tanque de riego y que sea utilizada para regar el jardín.
Esta estación regeneradora de agua grises tiene un tratamiento primario, como he dicho. La planta se alimenta por gravedad, vienen las aguas desde las 2 habitaciones y hay un prefiltro de desbaste que quita los sólidos de mayor tamaño, y además hay un bioreactor de membrana. Entonces se trata, en este bioreactor de membrana lo que hacemos es biodegradar la posible materia orgánica, que es poca, porque viene de los lavabos y de las duchas, no es agua negra del váter, ¿no? Entonces se aporta oxígeno que proporciona las condiciones necesarias para biodegradar esa materia, que los microorganismos se queden en suspensión, y con eso pues lo que hacemos es filtrar con una última filtración y ya pasa al tanque de acumulación, que tiene una desinfección con hipoclorito sódico y luego, como he dicho, se ajusta el pH y se sube. Sube por estas tuberías, va por el parking y esta es la tubería de la fachada. Y aquí tenéis la parte del jardín. Nosotros trabajamos menos en el jardín, nuestra parte era la del agua y la empresa Bioautonomy trabajó en lo que es montar el jardín vertical, que es un jardín hidropónico. Esto significa que no es un jardín, las plantas no están en sustrato, están en una tela que tiene unos bolsillitos. Hay como 2.500 plantas de 18 variedades, especies diferentes. Y además esta tela permite que haya un enraizamiento y que se produzca, digamos, una simbiosis entre todas ellas y se cree este jardín, ¿no? Esto era como era el hotel y esto es como está ahora. Os invito a que os paséis si estáis aquí en Málaga, porque la verdad es que es un espectáculo. Los beneficios y el impacto positivo hemos hablado. Bueno, en este caso están estimados, pero produciría el oxígeno necesario para 100 personas al año, absorbería como unos 200 kilos de CO2, 13 kilos de polvo y 65 toneladas de gases nocivos y 20 kilos de metales pesados. Es un elemento regulador de la temperatura, tanto para el frío como para el calor, atenúa el ruido de la calle, ¿vale? Que es también digamos, una de las prestaciones que vienen, son muy bienvenidas. Contribuye además a aumentar la biodiversidad urbana, no solo por la vegetación que tiene, sino también por aves, por polinizadores, aparte de esa identidad, ¿no?, que está teniendo como un proyecto catalizador en el propio Soho. Y la innovación no solo va en el sistema hidropónico, sino es que es todo a consumo de agua cero. Ese agua gris no llega al saneamiento público, sino que se regenera in situ y se utiliza para regar. Entonces tiene 100 metros cuadrados de jardín sin ninguna dotación extraordinaria de agua, ¿vale? Hicimos una encuesta a pie de calle y bueno, en general es algo muy bienvenido, hay mucha gente que va a verlo, que se hace fotos, y el 85% creo que fueron 72 personas las que entrevistamos, pues realmente ven esos beneficios, ¿no?, de este tipo de infraestructura verde, los jardines verticales, aunque no saben lo que es o no saben cómo se llama, pero ven los beneficios. Ahorro de agua, mejora de calidad de agua, reducción de la temperatura y además estarían dispuestos incluso a pagar un poquito más por una habitación en un hotel que se comprometa, ¿no?, en este tipo de intervenciones, y creen que la administración pública debería apoyarla. Y ya voy a intentar terminar rápido, darme 5 o 10 minutillos más. Voy a presentar otro proyecto, que es un proyecto también, digamos, faro, bandera de Bioazul, que es el proyecto Richwater, ¿vale? Está en la edad de Algarrobo Costa, aquí en Málaga, y lo que se pretendía con este proyecto, que además se ha creado un Living Lab y estamos trabajando en otros proyectos ahora, pero ya no tenía tiempo de contarlo, es un sistema de 2 en 1, tratamiento y regeneración, ¿vale?, de aguas residuales urbanas que producen un agua regenerada rica en nutrientes. Muchas de las tecnologías que se utilizan para el tratamiento y la regeneración van enfocadas en eliminar los nutrientes, también porque hay ciertos marcos legales que en algunas circunstancias te obligan, pero en este caso la idea es eliminar lo menos posible de aquellos nutrientes que son nutrientes propios de planta. Y de esa forma disminuimos la cantidad de fertilización química que se utiliza para fertilizar los cultivos, ¿vale? Entonces se cierra el ciclo de agua, se cierra el ciclo de nutrientes y ese agua regenerada sirve para fertilizar y para irrigar, ¿vale? Como os he dicho, está en la edad de Algarrobo, es un sistema integrado. Los cultivos con los que estamos trabajando son tomates, aguacates y mangos. Los aguacates tienen
igual que los mangos, tienen unos consumos muy elevados. En aguacate estamos hablando de 7.000, 8.000 metros cúbicos hectárea año. Entonces, sí, y la viñuela, ya lo habréis oído también, está como a menos del 10% de su capacidad, o sea que realmente el agua viene aquí a ser un factor limitante muy importante, no solo en temas de medio natural y de conservación de ecosistemas, sino también en temas de desarrollo económico o mantener la economía de esa región, ¿no? De esa comarca. Y no sé si se va a poder escuchar, pero no sé si he compartido con audio. Lo voy a probar, os voy a poner un vídeo, ¿vale? ¿Lo escucháis? No se oye, se ve pero no se oye. Vale, pues entonces voy a dejar de compartir un momento y voy a ver si puedo compartir con audio. Comparto y os lo pongo, ¿vale? El progreso y el bienestar, necesario para nuestro... El agua es un elemento esencial en nuestras vidas, un requisito indispensable para el progreso y el bienestar, necesario para nuestro desarrollo tecnológico e industrial, e imprescindible para la agricultura y la producción de alimentos. De hecho, el riego agrícola emplea un 70% del agua que consumimos en el mundo. Desafortunadamente, este valioso recurso está en peligro. El cambio climático tiene un efecto negativo en el ciclo natural del agua, provocando escasez y sequías en muchas regiones del mundo. El crecimiento de la población y la mayor demanda de alimentos aumentan la presión sobre los recursos hídricos. La escasez de lluvia en estos últimos años hace que temamos por la cosecha de nuestro cultivo y la sostenibilidad de nuestra actividad agraria a largo plazo. La escasez de agua pone en riesgo la sostenibilidad del sector agrícola y limita el desarrollo económico en las zonas rurales. Esta situación nos obliga a pensar de forma diferente. Y eso es justo lo que hacemos en BioAzul. Para nosotros, el agua residual ya no es un residuo, sino un recurso de alto valor que contiene tanto agua como nutrientes. Richwater es una solución integral que aporta un tratamiento adaptado para obtener agua regenerada de las aguas residuales y que éstas se puedan utilizar en agricultura, porque incluye no solo un módulo de tratamiento de agua, sino también un sistema de riego específicamente adaptado para la reutilización de aguas regeneradas, donde además se incluyen sensores, donde incluimos conceptos de Smart Irrigation para hacer un uso óptimo del agua y de los nutrientes. Lo que conseguimos es un agua de mayor calidad que incluso supera los requerimientos legales y además preservamos el contenido de nutrientes del agua. Richwater es una solución descentralizada para la regeneración de agua residual y su uso en agricultura. El núcleo de la tecnología es un bioreactor de membrana. La degradación de la materia orgánica tiene lugar en el reactor biológico, donde los procesos de nitrificación y desnitrificación se ajustan para recuperar la cantidad óptima de nutrientes. El agua tratada se filtra en el tanque de membranas, donde se eliminan sólidos y patógenos. Tras un proceso de desinfección, el resultado es un efluente de máxima calidad, el agua regenerada. En la unidad de mezcla, si es necesario, el agua regenerada se diluye con agua convencional. Una dosificación automática de fertilizantes permite añadir de forma precisa los nutrientes necesarios para el cultivo. La mezcla enriquecida en nutrientes se distribuye mediante un sistema de riego. Se han instalado sensores en el suelo y las plantas para asegurar el uso eficiente de agua y fertilizantes. El sistema Richwater contribuye a una agricultura más sostenible y resiliente frente a sequías y fenómenos climáticos adversos. Trabajemos juntos para llevar la innovación al sector agrícola y hacer un mejor uso del agua. Bueno, pues os quería poner el vídeo porque creo que así entendéis muy bien con esa infografía o como se llame, cómo es la tecnología y cómo se hace. Este tipo de enfoques de infraestructuras verdes son verdes azules, ese tándem, como el del hotel, son también muy relevantes a nivel urbano y periurbano, sobre todo cuando hablamos de
esa transición hacia economías de circuito corto, de kilómetro cero, donde tienes los proveedores de alimentos en estas zonas periurbanas que son las que proveen sobre todo de lo que son frutas y verduras, ¿vale? Bueno, voy a ir terminando. Aquí tenéis también cómo de eficiente es el tratamiento. Es un proyecto además que ha sido premiado por la Diputación de Málaga en su modalidad aire, que reconoce a pymes como Bioazul que implantan o implementan experiencias y actuaciones en la lucha contra el cambio climático, en este caso adaptación. Es un sistema que además está verificado por la Comisión Europea dentro de un programa que tienen de verificación medioambiental de tecnologías para el tratamiento. Nos han dado también un premio en Europa y, como os he dicho, forma parte de un Living Lab. Aquí vemos agentes desde, bueno, Bioazul por supuesto, pero además el IHSM en La Mayora, la Mancomunidad, la Comunidad de Regantes. Digamos que trabajamos con todos los actores territoriales, el Grupo de Desarrollo Rural, los ayuntamientos, que no quiero dejarme a alguien, pero seguro que me dejo, y bueno, otro tipo de entidades de la comarca. Y también, si queréis buscarlo, en el informe que lanzan en el 2021, bueno, en febrero del 2022 cuando lo lanzan, la International Water Resource Association elige Algarrobo, el Algarrobo está en el mapa del mundo, como una experiencia exitosa en lo que serían Smart Water Cities, ¿vale? En este entorno. Y hasta aquí, creo que me he pasado un poquito, espero que no haya problema y ya estoy disponible para cualquier preguntita que pueda haber. No hay problema. Muy bien, muy interesante. La verdad es que está muy bien las tecnologías que ha utilizado. Aquí hay una pregunta, no Sí, voy a plantear yo otra, hay varias preguntas. ¿Tú la has leído? No, no puedo, estaba presentando. Sí, Pero voy al chat. Mira, ¿compensan los jardines verticales en términos de consumo energético? Bueno, pues esa es una buena pregunta. A ver, que creo que en este curso también estáis viendo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con el tema de la infraestructura verde urbana? Que a veces falta mucha evidencia, ¿no? Evidencia para convencer, hacer inversiones, evidencia en términos económicos. Entonces, yo no sabría decir, Jesús, no sabría decirte si compensan o no. Pero desde mi punto de vista, seguramente sí compensen. ¿Por qué te lo digo? Porque, mira, el confort térmico que producen hace que, por ejemplo, los aires acondicionados, las calefacciones ya no se utilizan aquí mucho, pero los aires acondicionados, en este caso, los puedas poner como a 3-5 grados menos o más de lo que lo pondría, ¿vale? En invierno a lo mejor no tienes que poner la calefacción porque también conservan el calorcito, ¿vale? Son aislantes para el bueno y para el calor y para el frío. Y creo que solo con eso los consumos energéticos del equipamiento asociado en este caso al jardín vertical son mínimos. O sea, la estación regeneradora la habéis visto. Funciona de forma discontinua, produce y se acumula, no trabaja todas las horas del día y luego lo único que hace es que bombea hacia arriba, porque tanto el agua se recolecta por gravedad y una vez que está en el tanque de riego, también se riega por gravedad, ¿vale? Entonces, los consumos son mínimos. Si tenemos esos dos aspectos en consideración, yo creo que puede ser. ¿Qué pasa con esto? Y si hablamos más de dinerito, que claro, requiere una cierta inversión. Entonces, a lo mejor el retorno de esa inversión, pues tarda tiempo, porque es que el agua es muy barata. En este país el agua es muy barata. Entonces, claro, en el momento que tú metas tecnología, siempre te va a salir un poquito más cara y la inversión. Ahora, una de las preguntas que hicimos en la encuesta, que era, ¿estaría dispuesto a pagar más? ¿Estaría dispuesta a pagar más? Bueno, pues eso puede ir compensando. Un hotel que se posicione en un tipo de jardín como este y cobra 5 o 10 euros más, pues puede recuperar la inversión en un tiempo mucho más corto. No sé si te he contestado con datos claros, pero no los tengo, pero bueno. Me parece que, bueno, no sé, a nivel privado, o sea, poniéndolo a nivel del hotel, si le compensa, seguramente que sí, pero a nivel global
en la webinar anterior a la tuya, se habló de la valoración de los beneficios ecosistémicos. Si ponemos en valor tanto el gasto como el ingreso, seguro que sale muy rentable. Claro, Porque el problema es que cuando se hace... por ejemplo, en Nueva York el agua es gratis porque se considera un bien común. Entonces, eso va... y aquí estamos pensando que como no la tenemos deberíamos de pagarla más cara. Pero cierto que depende, todo depende si es rentable en función de cómo valoren las cosas. Y las cosas tienen su valor. Tienen valor el hecho de purificar el aire porque la gente va menos al hospital. Claro, es que, por eso digo que es difícil realmente crear la evidencia de todo este Porque no impacto. lo tenemos todavía valorizado, pero llegará un día en que Sí, se valore un de árbol hecho, igual que se valora un edificio o una farola o tal o cual. Y entonces claro. El capital natural es muy importante valorarlo, lo primero. No sé muy bien cómo, pero sí que hay una forma, cuando hacemos análisis coste-beneficio, incluimos lo que son las externalidades. Eso que llama la comisión los shadow prices. O sea, esos precios que están como en la sombra, que vienen en muchas ocasiones ligados, por ejemplo, a esa... Si hemos dicho que captan no sé cuántos kilos, toneladas de CO2, o sea, eso tiene un valor monetario, ¿no? Todo eso se puede convertir en dinero para hacer la gente un poquito más, para que sea más fácil de digerir, ¿no? Todo eso se puede, y hay unas tablas que te den la comisión en ese sentido, y con esas trabajamos, o sea, con cosas que parece intangibles o que no las ves, pero que realmente tienen su valor, como tú dices, Aurora, ¿no? O sea, esas externalidades asociadas a cierta implementación de estas infraestructuras verdes, ¿no? bueno, pues aquí Pedro Mulero también pregunta, ¿qué tratamiento previo necesita un agua depurada para su utilización en riego? Riego por aspersión en jardines. ¿Se necesita algún análisis para certificar que el agua es apta para el riego en cuanto a patógenos como la legionela? Y por último, ¿existen subvenciones europeas de infraestructura? Vale, poco a poco, venga. Vamos a ver. Hay un marco legal que tiene que ver con el uso de aguas regeneradas, ¿vale? En España es el Real Decreto 1620 del 2007. En ese 1620 del 2007 lo que se contemplan son varios tipos de usos. Puede ser uso recreativo, uso agrícola, usos industriales, usos forestales, ¿vale? Entonces lo primero que se tendría que ver es un jardín, en este caso, en qué uso, si es un jardín, uso recreativo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, una cosa es el tipo de uso y otra cosa es el sistema de riego. El riego por aspersión no va muy bien con las aguas regeneradas, quiero decir, sobre todo por el tamaño de gota, porque puede producir algún problema de salud pública, ¿vale? Pero lo primero que tienes que hacer es cumplir la legislación con respecto a la calidad que marca, en este caso, el Real Decreto, si ese jardín está en España, ¿vale? En el jardín vertical que tenemos en el hotel, es agua gris. Entonces, si tienes agua gris, cambia el cuento totalmente. Si tienes aguas negras o aguas residuales con la fracción negra, entonces legislativamente la normativa es mucho más importante y potente y restrictiva, quiero decir, ¿vale? Entonces, aspersión, bueno, habría que verlo. Cuando hablamos de reutilización en agricultura, tenemos también el Real Decreto, pero desde ayer, día 26, ha entrado en toda Europa un reglamento que es el 741-2020 sobre requerimientos mínimos en calidades para uso en agricultura, ¿vale? Y ahí también te va diciendo, dependiendo del tipo de cultivo y del sistema de riego, nosotros normalmente lo hacemos riego por goteo, pues tienes que cumplir unas características y otras en calidad y con una frecuencia de analíticas para probar esa calidad, pues determinar, ¿vale? Entonces, la legionela es uno de los patógenos que se considera, pero depende del uso que le vayas a dar
y del sistema de riego que vayas a utilizar, ¿vale? Habría que ver un poco, si queréis, los pasos también en los recursos, recuérdamelo, Aurora, un poco esta legislación y ya la miráis. Entonces ahí tiene unas tablas y se buscan. ¿Existen soluciones para este tipo de infraestructura? Bueno, a ver, yo trabajo normalmente en programas que subvencionan, o sea, que financian o cofinancian proyectos de investigación, de desarrollo y de innovación, ¿vale? No son proyectos de infraestructura. Pero yo creo que sí que debe de existir algo en este sentido, o sea, para hacer una infraestructura de este tipo. De hecho, no controlo mucho los fondos Next Generation, estos de recuperación y tal, pero el camino está claro y está marcado por la Comisión Europea, por Naciones Unidas, por organismos multilaterales. Este es, como diría el mandaloriano, este es el camino. O sea, hay que ir hacia el reemplazar o el, digamos, como he dicho antes, integrar estas infraestructuras verdes con las infraestructuras grises. Por ejemplo, bancos de desarrollo como el BID tienen unos programas muy potentes de financiación, ellos son bancos que le dan dinero a países, ¿no?, para este tipo de infraestructuras. Y en Europa o en España debe de existir lo mismo. No los conozco porque no trabajo tanto en lo que es la infraestructura en sí, pero seguro que tiene que haber. Muy bien, pues nada, estupendo. Pues Carlos Mayer también se sumaba a esta pregunta, con lo cual le ha Vale. contestado a los dos. Sí, Así, voy a ponerme aquí una notita para que en el recurso os incluya alguna parte de normativa que podéis ver. Por ejemplo, como he dicho, el Real Decreto, porque este reglamento que viene europeo es solo para agricultura, no es para usos industriales, usos recreativos, usos urbanos y tal. Entonces, no agrario, ¿perdona? que el ámbito no agrario. Sí, para ese el Real Decreto sigue en vigor, ¿vale? Entonces se lo voy a mandar a Aurora para que lo suba a los recursos, ¿vale? Vale, pues muy bien, y aquí muy interesante, muchísimas gracias por su respuesta. Muchas gracias por la conferencia, muy Qué poquitas interesante. preguntas. Qué poquitas preguntas. Sí, hay pocas preguntas, nadie Son la se... hora, son la hora. Es la hora, bueno, pues porque yo no creo que haya más preguntas, perdón. ¿Tenías alguna tú, Aurora? Yo te quería comentar, Uy, perdón, que tenía una tos, que me han llamado por teléfono justo cuando has puesto el vídeo ese. Entonces el agua, ¿de dónde o sea, es un círculo cerrado? Y no, entonces, no es un círculo cerrado. Vamos a ver, en una depuradora convencional tendríamos un tratamiento primario, un filtrado, un desbaste, no tendríamos un tratamiento secundario, que normalmente es un tratamiento biológico que viene a biodegradar la materia orgánica. Entonces, cuando sale del biológico, tiene que tener, según la legislación también, la Directiva Europea de Tratamiento de Aguas Urbanas, Aguas Residuales Urbanas, pues tiene que tener una cierta calidad del efluente y ahí tienes un permiso de vertido. Normalmente se vierte o al mar, a través de un emisario, según la Directiva Europea del Agua, pues te dice cuántos kilómetros, zona sensible, lo que sea, ¿vale? En este caso, una vez que sale del secundario, se podría hacer un terciario y entonces tú la regeneras. ¿La regeneras qué significa? perdona mi torpeza, No. ¿de dónde se recoge el agua? El agua es la depuradora de aguas residuales urbanas. Es una Sí, edad. pero quiero decir que si tú esa instalación la haces en una explotación agraria... No, lo que pasa que es que, o sea, esto es, tú las depuradoras las conviertes en generadoras de agua regeneradas. O sea, el agua tiene que tener un sistema un sistema de saneamiento que va a la depuradora. Claro, entonces, o puedes puedes pensar, por ejemplo, a nivel barrio, un sistema descentralizado, pero ese agua tiene que recogerse por un alcantarillado y va ahí. Una vez que tú la regeneras, entonces
a través de un sistema de riego, de transporte. Si lo tienes al lado, pues va el tirón. Si no, lo tienes que transportar, como transportas el agua de la Viñuela Sí, por en abajo, Cuba. por arriba, lo que sea, las aguas de fuente, la transportas y la utilizas para riego. Pero la fuente de agua, y perdona que es que no te había entendido la pregunta, la fuente de agua es las aguas residuales urbanas, ¿vale? ¿Por qué además urbanas? Este reglamento que os digo de requerimientos mínimos habla solo de aguas urbanas, no habla de aguas industriales. De hecho, hay ciertas limitaciones cuando tú tienes aportes industriales que son asimilables a tu depuradora urbana, ¿vale? Porque ahí sí que puede haber ciertos contaminantes Claro que que sí. interfieran en la calidad necesaria para poder reutilizar, ¿vale? Vale, entendido. Perfecto. Eh, Pues pregunta Paco. sí, Paco, lo de las A plantas. ver, las plantas no específicamente fitodepuradoras empleadas en jardines de lluvia y contribuyen a la depuración del agua, por ejemplo, arbustivas mediterráneas. A ver, yo soy de agua, no soy de plantas y de sistemas, digamos, convencionales, que estamos aquí haciendo el tándem con infraestructuras verdes, ¿vale? Entonces, yo creo que casi todas las plantas, y esto vuelvo a lo mismo, te lo digo, te está grabando, yo no sé si esto será una locura lo que estoy diciendo, porque estoy pensando y hablando a la vez, pero creo que casi todas las plantas tienen una capacidad depurativa, ¿vale? Dependiendo también del tipo de planta, arbustivas quizás tienen menos que lo que son los leñosos, porque los leñosos en el propio camino por el tronco hasta que llega al fruto, sí que tienen un proceso de fitodepuración. Ahora, ese proceso de fitodepuración está muy empleado, o sea, es, digamos, la base de sistemas naturales como pueden ser humedales, ¿no? O donde tú tienes diferentes tipos de plantas que hacen esa depuración. Aquí seguramente está muy limitado y también habrá que ver qué fitodepura, porque, o sea, qué capacidad de depuración tiene esa planta frente a determinados contaminantes que puedan haber en el agua, ¿vale? Por Sergio, favor, Sergio, apagas el micrófono. Sergio, ahí está, otra vez está. Está Sergio con el micrófono ahí. Vale, Bueno, hay otra pregunta de Miguel Páez. ¿Es un módulo adicional con el propósito de regenerar agua procesada en el tratamiento convencional? yo creo que eso era una respuesta que hace Miguel a la Ah, pregunta que he hecho, vale. ¿no? El agua procedente de una edad entonces podría utilizarse para riego subterráneo. ¿Qué es riego subterráneo? Me vais a perdonar, Pedro Molero, pero es que no Riego sé. Ah, subterráneo es es que un Pedro está con Miguel hablando. riego que están En el ellos, chat. están hablando. Vale, bueno, sí. Riego subterráneo, tú sabes, es como un riego por goteo que tú ves la tubería por fuera, pues es un riego que se pone Sí, sí, debajo. bajo tierra, vale. A ver, las aguas procedentes de las edades, de una edad, de un tratamiento secundario, sin un proceso de afino o un terciario y una desinfección, no se pueden utilizar para riego si no se tiene la calidad que te dice la legislación, ¿vale? Eso claro. Lo Y, has comentado tú en la conferencia. A 20 centímetros del suelo, dice, sí. Bueno, eso es que son sistemas de riego, entre aspersión, difusión y eso que tú como licenciada en química no tienes por qué conocer, pero aquí hay mucha mucho gente de... Bueno, yo hice del química agrícola, algo tendría que saber un poco a lo mejor de eso, pero es verdad que agronomía hice poca, hice más química relacionada con en relación planta-suelo, química orgánica. A mí me ha encantado todo lo que has hablado, ¿no? Salvo ese momento que me he perdido porque me han hecho una llamada y me he tenido que salir, pero la verdad es que es muy interesante Me alegro mucho. y cosas muy nuevas, ¿no? Que no conocíamos. Así que, mira, aquí hay otra pregunta, simplemente por apuntar Sí, a mira, muy bien, sí. infraestructura azul urbana y quizás más en concreto rurales. Hay mucho patrimonio. Lo Ay, estoy vale, leyendo, sí. sí, lo estás leyendo, pero lo leo yo para que patrimonio arquitectónico asociado a ellas, como albercas, fuentes, pozos, acequia, etcétera, de gran valor histórico y muchas veces por explotar de forma lúdica, sobre todo
por ayuntamientos y turismo en general. Una sugerencia. Sí, me parece muy bien, Antonio, que comente eso. De hecho, no hace mucho lo estuvimos hablando porque un amigo que es profesor en el Instituto de Martirico quería llevar a sus alumnos y a sus alumnas a ver este tipo de este patrimonio, ¿no? Yo creo que por ahí, viendo como para pizarra, hay partes que yo no las conozco. Yo vivo en Málaga unos años, pero no soy de aquí y lo tengo pendiente. Así que dejo aquí que si alguien quiere organizar o quiere que organicemos juntos una salida o una identificación, yo estoy dispuesta a hacerlo. Y muchas de estas cosas también a lo mejor tendrían que ponerse en marcha otra vez. Quiero decir, aquí hablamos mucho de digitalización en el medio rural, de la agricultura, del riego, que es verdad que se supone que ha contribuido mucho al tema del uso más eficaz o eficiente del recurso agua, ¿vale? Pero yo estoy trabajando en algunos proyectos que tienen que ver con lo que se llama Real Water Savings y vamos a ver, estamos aquí viendo que a veces toda la infraestructura o lo que estábamos hablando antes de lo que no se ve, todo lo que necesitas para producir ese riego, a lo mejor tiene más impacto en consumo de agua que el propio agua que se supone que te vas a ahorrar, ¿vale? Pero sí, Antonio, estoy de acuerdo contigo. Mira, aquí Antonio, toda la razón, dice Carlos Maggi, pero en tiempos atrás, en vez de mantenerla, sobre todo de agua para hacer que dejarlas vistas, han sido escondidas. Sí, yo, la verdad es que cuando veo en los pueblos, ¿no? En algunos pueblos de Andalucía, ¿no? Que antes vivían con aljibes que le daban agua todo el año. Eso se ha perdido y es una SBN, ¿no? Es una total. Hoy no vamos a hablar de cosecha de agua de lluvia. Bueno, sí es cosecha de agua de lluvia. Aparte de lo que he estado hablando es cosecha de agua de lluvia, pero las convencionales de toda la vida. Mi abuela tenía su patio, que tenía un pozo, un aljibe y... Una canalización en el tejado para recoger el agua. Muy, muy simple, pero muy efectiva. Y es verdad que, bueno, sí es verdad que esas prácticas más tradicionales o más centrales se han perdido, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Hay que repensar a dónde vamos, porque a veces, a mí, por ejemplo, la palabra evolucionar me parece una palabra muy peligrosa porque no sé si evolucionamos o involucionamos con esta forma que tenemos de... Así que lo mismo hay que mirar seguro un poquito para atrás y ver cómo se puede ser más eficaz y más sostenible en el tema de la gestión del recurso. Muy bien, pues nada, aquí no hay... Gracias, tocaya. Sí, es que Antonio, yo sí también Antonio. Muy bien, pues bueno, nos hemos pasado bastante. No, pero no era media horita de preguntitas. Más o menos media hora. Lo que pasa que normalmente nunca llegamos a la media hora. Sí, bueno. Pero ha habido movimiento. Bueno, pues aquí excelente presentación sobre la línea de agua y una excelente alternativa en el contexto de cambio climático con estas lluvias torrenciales. Muchas gracias, saludos. Mira, Ricardo desde Chile, fíjate, oye Ricardo. La verdad es que la mayoría son de Málaga y Andalucía, ¿no? Pero hay también, como tú sabes, las redes sociales nos hacen llegar a fronteras. Bueno, pues un placer, Antonia. Igualmente. De nuevo, gracias a Diputación de Málaga por facilitarnos esta formación y gracias a todos los participantes por aguantarnos un poquito, aunque yo creo que son ponencias interesantísimas y os vais contentos por lo que me dicen. Así que, bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias por haber contado conmigo y a todos y a todas por su atención. Que os cuidéis. Hasta luego. Chao.